Hola, yo soy Bruno Valle y esta es una respuesta a la solicitud de Iván Montilla. Me gustaría saber más acerca del sermón narrativo, dice Iván. Gracias por su solicitud, nos da la oportunidad de explicar sobre este estilo o método de exposición de la palabra. Digo estilo o método porque son formas de exponer, de predicar. Porque claro está, hay varias formas de hacer una exposición de un sermón. Empecemos diciendo que en el mundo no existe nada puro, en el sentido, por ejemplo, de la exposición no es solamente narrativa, tiene algunas características adicionales, no solamente es totalmente narrativa. Un sermón puede ser narrativo, pero no totalmente, es decir, puede contener otras características como la expositiva, aunque en menor grado. Para que un sermón sea narrativo, tiene que prevalecer este método en su exposición en un gran porcentaje, 90-80% de narración, aunque tenga algo de expositivo también o algo de temático. Usted puede comprobar esto oyendo algunos sermones en YouTube de expositores que defienden como único modelo de sermón el sermón expositivo. Usted los oye predicar y puede darse cuenta que sus sermones no son 100% expositivos. También los contaminan con algo de narrativo. Y digo contaminan porque hay varios elementos en ese tipo de exposiciones. Un sermón narrativo tiene las siguientes características. Primero, tiene al narrador, que en este caso es usted el que está predicando, es quien domina la historia en todos sus detalles. Segundo, tiene como protagonistas a uno o varios personajes o situaciones. En nuestro próximo video presentaremos las ideas para construir un sermón basado en la vida de Mefiboset, tomando en cuenta varias facetas que vuelven impresionante la vida de este hombre. Tercera característica, este tipo de sermones tiene, además de los personajes, acciones concretas realizadas por sus protagonistas. Estas acciones son determinantes porque son el desarrollo de lo que en literatura llamamos argumento. El argumento es cómo es que va el desarrollo de la historia. En este caso es importante que escoja una historia que tenga los elementos suficientes que le ayuden a desarrollar una buena enseñanza para sus oyentes. Las acciones deben tener un principio y deben tener un fin concretos que ayude a los hermanos a comprender la verdad fundamental que usted quiere comunicarles con ese mensaje. Característica 4. El sermón narrativo tiene un espacio específico o lugar donde se desarrollan los acontecimientos que usted estará narrando en el sermón. Como veremos en el video sobre el sermón de Mefiboset, el escenario es Jerusalén. 5. Como quinta característica, el sermón narrativo se refiere a un tiempo específico en el cual ocurrieron los acontecimientos de la historia. Y finalmente, número 6, este tipo de exposiciones narrativas tienen una trama y esto es en parte lo que le da poder a este tipo de mensajes narrativos. La secuencia de acciones que despiertan el interés del oyente por saber lo que pasará y cómo concluirá todo lo que está narrándoles el predicador. Puede ser que un sermón no sea totalmente narrativo, pero que contenga elementos de narración. Cuando usted cuenta una anécdota en un mensaje, está narrando. Si usted presenta un mensaje en el cual da un testimonio, está haciendo uso de la narrativa para exponer. Incluso si cuenta un chiste, eso es narración y cuenta como una característica narrativa. Lo invito a ver mi video Predique Sermones en 3D para que sepa por qué la narrativa es un recurso sumamente importante e imprescindible para predicar. En la descripción le dejo un enlace a ese video. Además, lo animo a seguir indagando por sus propios medios acerca de la narrativa e incorporar a su estilo de predicación esta importante característica. Antes de irme, lo invito a suscribirse a este canal y si quiere mejorar como expositor, vaya a nuestra lista de reproducción llamada Homilética, donde encontrará todos nuestros videos en el orden que los hemos publicado para que usted aprenda desde principio a fin
todos los detalles que tienen que ver con el arte de la redacción de bosquejos de sermones. Si tiene alguna pregunta, por supuesto, necesitamos que la deje ahí en el espacio de los comentarios y con mucho gusto buscaremos el tiempo para responderle, así como en esta ocasión estamos respondiendo a Iván. También le dejo en la descripción mi número de contacto para que se comunique con nosotros y planifiquemos juntos talleres o seminarios de enseñanza sobre la redacción de bosquejos de sermones. Ha sido una bendición estar con ustedes. Gracias. Pongan en práctica todos estos consejos y verá que muy pronto usted, como expositor, estará en la cumbre de la predicación para gloria de Dios y beneficio de todos aquellos que escuchan sus mensajes. Gracias por estar con nosotros en Homilética para Todos. Hoy retomamos el sermón narrativo, pero esta vez vamos a hacerlo con un ejemplo, la vida de Mefiboset y algunas tramas, escenas importantes que aparecen a lo largo de su vida. Entonces, síganme por favor, quiero entregarles estas ideas importantísimas para que ustedes puedan construir un sermón narrativo partiendo de este personaje tan fascinante del Antiguo Testamento. En primer lugar, nosotros tenemos que en esta historia de Mefiboset hay un narrador, la persona que está escribiendo. Pero en este caso el narrador sería el predicador, la persona que está narrando la historia, presentando la historia. También hay protagonistas, en este caso Mefiboset, Sibá, un personaje siniestro de la historia. Tenemos también a David, que es un personaje secundario ahí en ese momento, pero muy relevante para entender lo que pasa con Mefiboset. Hay acciones concretas como cuando Mefiboset se quiebra las piernas, cuando el rey David lo reivindica, cuando el rey David sale de Jerusalén, el hecho de que Siba llega a despedir al rey con muchas provisiones y con adulaciones. Y también hay un espacio, un escenario del cual vamos a hablar posteriormente. Hay un tiempo específico en el que sucede esta obra, vamos también a tratarlo posteriormente. Y hay una trama, porque acá nosotros vamos a ver cómo este hombre Mefiboset lamentablemente pasa por unas situaciones bien complicadas. Entonces la historia inicia acá en 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4, donde se nos dice por qué razón Mefiboset era una persona lisiada de los pies. Y es que cuando el rey David con todos los suyos conquistan Jerusalén, van a entrar a Jerusalén para coronar al rey, a David como rey. Resulta de que la muchacha que cuidaba a Mefiboset tiene que huir del palacio llevándose a Mefiboset, y en la huida el niño se cae y se quiebra las piernas, dice este versículo que estamos anotando acá. Bueno, acá hay personajes, está Mefiboset, está la situación política que está pasando. Hay un lugar, esto sucede en Hebrón, porque el palacio, la gobernatura del incipiente reinado de Israel estaba en Hebrón antes de que el rey David proclamara que era Jerusalén el lugar para la adoración y para la gobernatura de Israel. También más o menos esto se da cuando David tenía 30 años de edad. Estamos hablando del año 1010 más o menos antes de la era cristiana, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, existe una trama de la que vamos a hablar enseguida. Bueno, esta historia de Mefiboset podemos dividirla por lo menos en 3 escenas importantes. La escena primera, que está en el capítulo 4, versículo 4, y en el capítulo 9. En el capítulo 4 se nos dice por qué Mefiboset queda lisiado de los pies. Y en el capítulo 9, completo el capítulo, se nos dice cómo el rey David reivindica a Mefiboset y lo lleva al palacio. Luego, en la segunda escena, capítulo 16, versículo 1 al 4, encontramos que el siniestro personaje llamado Sibá va a despedir al rey David con adulaciones, tratando de sacar un provecho de él. Y aquí es donde vamos a explicar bastante la trama de este asunto cuando lleguemos a esa parte. La última escena es una escena sorprendente, es una escena espiritual, una escena de aplicación.
Y aquí les pido por favor que pongan mucha atención, porque estoy seguro que si ustedes organizan este mensaje de esta manera, va a ser de bendición para todos aquellos que escuchen este mensaje. Bueno, si ustedes hacen una búsqueda del personaje Mefiboset en una concordancia electrónica, van a encontrar que hay una buena cantidad de resultados, con la excepción de los últimos 2 versículos. Miren, por ejemplo, aquí como la concordancia que tengo me lanza directamente desde el versículo 4 del capítulo 4 hasta el capítulo 19. Todas las referencias a Mefiboset, este personaje del cual nosotros vamos a hablar. Los últimos 2 versículos que aparecen en esta concordancia no están relacionados con el personaje Mefiboset de nuestra historia, porque se trata de otro Mefiboset. Muy bien. Vamos a hablar entonces del capítulo 4, versículo 4 y capítulo 9, el trasfondo de la historia. El trasfondo de la historia. Escuche bien, escena número 1, el trasfondo de la historia. Nos habla de quién es Mefiboset y nos dice cómo llegó a ser cojo y la forma en que es reivindicado por el rey David. Eso es lo que nos narra capítulo 4, versículo 4, capítulo 9 completo, especialmente el capítulo 9. Entonces ahí nos dice la desgracia en que cae Mefiboset y la misericordia que tiene el rey hacia Mefiboset para ponerlo en un lugar de honor como le correspondía como príncipe que era, porque Mefiboset era un príncipe de Israel. Muy bien, en la segunda escena nosotros encontramos el contexto de la trama de lo que va a ocurrir en la vida de Mefiboset y los que van a participar en esta trama. Esta sección nos cuenta por qué Mefiboset no pudo acompañar a David cuando éste huía de su hijo Absalón. Hubo en Israel una guerra civil organizada por Absalón, el hijo de David, y David tiene que salir huyendo de Israel, de Jerusalén, porque las personas que estaban con Absalón eran demasiadas, había demasiado pueblo con Absalón. Así que en vez de tener una guerra con su propio hijo y que muriera mucha gente, David tiene la iniciativa de salir de la ciudad, sale huyendo. Y en ese momento aquí, en el capítulo 16, versículo 1 al 4, se nos dice la razón de por qué Mefiboset no puede acompañar al rey David en su huida. Miren, acá entra en escena el personaje siniestro, el personaje que es terrible, es un representante de Satanás, diría yo, en esta historia. Se llama Sibá, el administrador de todos los bienes del difunto rey Saúl. ¿Por qué yo digo que este hombre es siniestro? Porque él se va a despedir al rey David y a su familia y le lleva muchas provisiones. Pero eso no es gratis. Él lo que está tratando de hacer es indisponer al rey David contra Mefiboset. Usted puede leer esos versículos y se va a dar cuenta que la intención de este hombre Sibá no era precisamente despedir al rey, sino lograr que los bienes que él administraba le quedaran a él. Recuerden que cuando Saúl muere, el que está administrando todos los bienes del rey Saúl era Sibá. Y cuando el rey Saúl muere, ¿a quién le quedan todos los beneficios, las ganancias de las tierras, los cultivos, el ganado que era del rey? Le queda a Sibá. Pero en el capítulo 9 se nos dice que entra en escena un heredero del rey Saúl, que es Mefiboset. Así que de repente Sibá se está quedando con todo, aparece Mefiboset y él tiene que entregarle los bienes, las ganancias a Mefiboset, porque ahora Mefiboset aparece como dueño y heredero. Esto no le gusta a Sibá y entonces trama un plan para quitarle nuevamente esos privilegios a Mefiboset, y eso es precisamente la importancia de esta escena que nosotros encontramos en el capítulo 16. Esta escena es importante porque nos ayuda a ver las malas intenciones de Sibá para poner en mal a Mefiboset ante David, y según lo que nos dice el texto, logró indisponer a David contra Mefiboset. Y Mefiboset le preguntó David a Sibá, ¿dónde está? No sé, dice él, como ahora, escuche bien lo que dijo, como ahora dice que lo van a hacer rey, él se quedó en Jerusalén con esa esperanza que ahora él sea el rey de Jerusalén. Claro, como Mefiboset era descendiente de Saúl, en cierta forma tenía derecho a ocupar el trono,
pero como ahora era otra familia que estaba siendo desplazada, dice Sibá, él piensa que ahora, como tú ya no estás, como tú has sido derrocado, ahora el pueblo lo va a escoger a él para que él sea rey. Mire la intriga que está formulando Sibá en contra de Mefiboset y poniéndole en el corazón de David. Y lamentablemente David le cree. Este hombre le dijo entonces que Mefiboset no se había quedado en Jerusalén porque creía que ahora lo iban a convertir en rey. Eso lógicamente enojó a David porque imagínense, tantos favores y ayuda que le había prestado David a Mefiboset y que ahora Mefiboset reaccionara de esa manera, lógicamente y puso molesto al rey David. Cuando Sibá se fue a despedir con provisiones al rey, precisamente eso era lo que quería, indisponer a David contra Mefiboset, y lamentablemente lo logró. Como David ha tratado bien a Mefiboset y quería que se fuera con él cuando estaba huyendo de Jerusalén, las intrigas de Sibá fueron efectivas y David se enojó con el nieto del rey Saúl. Muy bien, fijémonos bien cómo este personaje secundario, Sibá, es importante para comprender la trama de la historia. Este personaje es importante. Es un personaje de segundo plano, pero que va organizando en la trama narrativa de esta historia de Mefiboset algo que nos ayuda a ver cómo va el movimiento de esa historia y cómo la intriga de este hombre causa su efecto. Vuelvo a repetir, recordemos que Sibá administraba los bienes de Saúl que había muerto y todas las ganancias le quedaban a él, pero de repente aparece un heredero y él tiene estas ganancias que antes le quedaba a él, devolverla a Mefiboset o entregarla a Mefiboset. Así que ahora encontramos a este hombre Sibá poniendo intrigas en el corazón de David para volver a conseguir lo que antes tenía, antes que apareciera Mefiboset. Por lo tanto, este personaje es sumamente importante. Y aquí es donde usted, como un narrador de sermones narrativos, tiene que ir interpretando estos detalles, las intenciones de los personajes, algunas situaciones que se estén dando para poder hacer una presentación exitosa y poderosa de lo que sería un sermón narrativo, teniendo todos estos elementos en cuenta. Bueno, el final, que es la última escena, está en el capítulo 16, versículo 24 al 30. Esta escena es la última y es cuando David regresa. Cuando Sibá se va a despedirlo es cuando David está huyendo. Cuando encontramos esta escena en el capítulo 19, versículo 24 al 30, es cuando David está regresando nuevamente a Jerusalén porque las cosas de la guerra civil han terminado y entonces él ya puede volver a su trono. La última escena tiene un final impactante que desenreda toda la trama que Sibá orquestó en contra de Mefiboset para quedarse con sus bienes. Pongan mucha atención en esto. La última escena es una escena culminante de una enseñanza y aplicación espiritual profunda y que nos va a presentar dos contrastes o un contraste importante entre un personaje y otro. Sigamos. Cuando David va de regreso a Jerusalén, esta vez Mefiboset fue a recibirlo. David se muestra muy enojado contra él cuando lo ve porque lo considera desleal. Como ya este hombre Sibá lo había indispuesto, David mira a Mefiboset y como que le cayó mal, como que se sintió enojado con él porque él estaba creyendo que lo que decía Sibá era cierto. Entonces la pregunta que David le hace a Mefiboset sin siquiera compartir un saludo es: ¿por qué no viniste conmigo? Mire, andaba en el corazón el rey esto que le pregunta a Mefiboset, y la respuesta de aquel hombre fue genial, poderosa. Hermano, ore y pídale al Señor que le dé la oportunidad de discernir estas ideas para que usted pueda presentar un sermón que le ayude al corazón, a la conciencia de sus oyentes ahí en su congregación. En los versículos 26 al 28, Mefiboset le explica al rey que él sí quería escapar con él en el momento que salía de Jerusalén, pero que Sibá se lo impidió e incluso lo maldijo. Imagínense, Mefiboset le dijo: Sibá, alistame un animal, yo me quiero ir también con el rey. Y aquel, aprovechando que Mefiboset era impedido, tenía una limitación de las piernas, le dijo que no, que se quedara, que era
dice que le dijo improperio, lo maldijo, quién sabe cuántas cosas, malas palabras, palabras soeces le dijo, renco, qué sé yo, cuántas cosas. Entonces usted tiene que aprender a interpretar estas cosas para dejar en la mente de los oyentes un impacto profundo de su predicación. Entonces, en el momento que él quiere irse con el rey, aquel se lo impide. ¿Por qué? Porque ya está planeando, Sibá está planeando que va a encontrarse con David y le va a meter intrigas en contra de Mefiboset. Por eso es que le impide a Mefiboset irse con David, para tratar de sacar provecho de esa situación. Sigamos. Sibá impidió que Mefiboset se fuera con David para aprovecharse de la situación y sembrar intrigas contra Mefiboset en el corazón de David, y por supuesto que lo logró. Cuando Mefiboset dijo que Sibá lo maldijo, esto nos deja ver el odio que sentía Sibá contra Mefiboset, porque de la abundancia del corazón, recuerde, habla la boca. Ahora, ¿por qué lo maldijo? Porque en su corazón, allá adentro, Sibá andaba un rencor, un enojo, un odio contra Mefiboset, debido a que Mefiboset había venido y había heredado todo lo que le estaba quedando a Sibá anteriormente a la aparición de Mefiboset. Luego tenemos tres elementos que muestran el profundo amor y agradecimiento que Mefiboset sentía hacia David. Y esto es maravilloso, que usted tiene que explotar estas ideas, estos versículos. Miremos. En el versículo 24 leemos lo siguiente. Desde el día en que el rey salió y hasta que volvió sano y salvo, no se había lavado los pies, ni cortado la barba, ni lavado su ropa, dice la Biblia sobre Mefiboset. No se había bañado, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Mefiboset había entrado en un proceso de duelo cuando se separó de David. A Mefiboset le dolió tanto que entró en un estado de depresión y ya no quería bañarse, no quería asearse, estaba como de luto, de duelo. La pérdida en el ser humano causa dolor emocional y provoca reacciones profundas. Y aquí es donde nosotros podemos decir realmente el árbol se conoce por su fruto. Y lo que había pasado con Mefiboset y su aspecto declara el sentimiento real que él sentía. Mefiboset era consciente de quién era y lo que merecía. Este es el segundo elemento que encontramos en este personaje, que nos deja ver su grandeza y la humildad que tenía. Y aunque toda mi familia paterna era digna de muerte ante su majestad, este siervo suyo fue invitado a comer en la mesa de su majestad. ¿Qué más puedo pedir de su majestad?, dijo Mefiboset a David. Bueno, señor, si yo era digno de muerte, ¿qué más puedo pedirte?, dice él. Mire, segundo elemento. Número 1, él estaba sufriendo porque se separó de David, porque no se pudo ir con él. Número 2, dice la Biblia acá que Mefiboset reconoce su posición. Señor, yo soy digno de muerte, le dice al rey David. Y tercero, la cosa fundamental que encontramos es la actitud de Mefiboset hacia los bienes materiales, en contraste con la actitud de Sibá. ¿Por qué decimos esto? Fíjese lo que dice el siguiente versículo, que es impactante. Esto para mí es la cumbre de la narrativa, es el desenlace poderoso de este sermón de Mefiboset. Que se quede él con todas. Lo importante es que su majestad ha vuelto sano y salvo a su palacio, dice Mefiboset a David. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que David le dice, ya decidí que tú y Sibá se repartan, vos la mitad y aquel la mitad. Y en ese momento le dice Mefiboset, mire señor, a mí no me interesa eso. Que se quede él con todo. A mí lo que me interesa es que usted ya vino sano y salvo y que estoy junto a usted. Para Mefiboset lo importante no era lo que podía recibir del rey, sino la compañía del rey. Y aquí encontramos un contraste con Sibá, un perverso. Hagamos entonces una aplicación. Por lo menos 3 aspectos tenemos que sacar. Número 1, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Cuando éramos pecadores y no valíamos nada, entregó a su Hijo para convertirnos en personas valiosas y sumamente importantes, comprados con la sangre de Cristo. Estábamos como Mefiboset en lo de Bar, alejados. Estábamos sin futuro, sin esperanza. Pero Cristo vino y nos rescató. Eso es lo primero que podríamos aplicar en este sermón. 2, muchas personas van a las iglesias
esperando recibir favores del Señor, y con esto demuestran que para ellas es más importante lo que pueden recibir de Dios que Dios mismo. Hay gente que va a las iglesias tratando de que Dios les haga un milagro y hacen una promesa. Y cuando reciben el milagro, no está ni los bienes ni está la promesa cumplida, no hay nada, ni la persona se sigue congregando. Entonces, muchas personas van a la iglesia buscando qué recibir del Señor. Pero acá Mefiboset lo que dice: a mí lo que más me interesa no es lo que tú me puedas dar, sino tu presencia, tu amistad, el amor que me has demostrado. Y número 3, nosotros debemos aprender a disfrutar de la presencia de Dios más que de las cosas que Él nos pueda dar. Queridos amigos, este es un sermón narrativo. Lo hemos basado en un personaje impresionante y podemos sacarle mucho provecho a la narrativa en nuestra predicación. Yo lo invito a que siga investigando. Si no ha visto nuestro video sobre el sermón narrativo, le voy a dejar un enlace que lo va a llevar directamente a ese video. Y por favor, no olvide, somos una gran familia. La familia de Homilética para Todos. Estamos interesados en seguir creciendo como expositores de la palabra. Usted es un gran predicador, pero tiene que seguirse desarrollando, mejorando para la gloria de Dios y el beneficio de las personas que escuchan sus mensajes.